Entrando en el tema que nos ocupa en esta mañana, yo quería decirle algo, ¿sí? O comenzar con esta aclaración. Momentos difíciles en la vida existen, de toda índole. Unos provocados por nosotros, otros que nos llegan sin aviso previo, ¿sí? Y esos problemas, cuando no son tan simples de resolver, cuando estos son un poco más profundos o un poco más alargados en el tiempo, nos roban la paz. Nos roban la paz, nos alteran, nos quitan el sueño, nos tienen en insomnio, se cruzan 500,000 pensamientos por la mente, tratamos de buscarle una solución, no todas las soluciones son factibles, y digo, eso obviamente altera la paz que tenemos, o que deberíamos tener como seres humanos, altera nuestra paz humana, llamémoslo así. Y como hijos de Dios, obviamente, la palabra nos instruye, nos guía, nos orienta y trata de que sea en toda circunstancia. Como yo soy pastor y tengo las citas, como yo lo llamo, cada cita es saber de un problema, de una dificultad, de distinta índole, ¿no? Y me preguntaba el otro día una persona, me dice, pastor, ¿usted cómo hace para manejar esta situación de que usted recibe solo problemas ajenos, problemas ajenos, problemas ajenos? Le digo, sí, al principio de mi vida ministerial, hace ya algo más de 25 años, yo me apoderaba de esos problemas y también me alteraba y decía, ¿y ahora? ¿No? Imagínense eso cuando eran 30 personas de la iglesia. Ahora sería terrible, yo estaría muerto al tratar de asumir esos problemas y procurar una solución. Pero gracias a Dios, prontamente aprendí que una cosa es la paz humana y otra cosa es la paz que Dios nos propone y que viene de Él, ¿sí? Entonces, nuestra paz humana se va a ver alterada varias veces, digo, por estas dificultades que a veces pasamos, unas provocadas o como consecuencia de actitudes, decisiones mal tomadas, y otras que llegan a nuestras vidas. ¿Qué es lo que debemos hacer o qué es lo que Dios nos propone, mejor dicho? Dios lo que nos propone es experimentar esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, ¿no es cierto? Pero para experimentar eso hay que tener una condición de vida o adquirir cierta condición de vida que debe ser una constante en nuestras vidas. ¿A efecto de qué? De que cuando vienen las dificultades, las adversidades, alteran nuestra paz, nosotros podamos gozar de la paz de Dios, porque cuando tenemos paz, nosotros podemos tener mejor entendimiento de las situaciones, ¿sí? Y que no se nos cegue ese entendimiento y podamos primero afrontar como Dios quiere, ¿sí? Con confianza, con tranquilidad, y luego pues Dios va a ir dando la salida y nosotros vamos a ir caminando en pos no solo de obtener la paz, sino también la solución a nuestros problemas. Entonces, permítame a la luz de la palabra un poquito orientarles en este sentido, para lo cual le pido que abra su Biblia en el libro de Colosenses, capítulo 3, Colosenses, capítulo 3, y veamos algunos pasos a seguir para que la paz de Dios tome control sobre nuestra impaciencia frente a la vida que no es fácil, ¿no? Yo recuerdo que en los inicios de mi vida ministerial, obviamente comencé con mucho entusiasmo, con mucho ímpetu, con muchas ganas. Yo iba viendo la bendición de Dios, ¿no? La iglesia de a poquito, aquellos 20, 30 personas con las que comencé mi vida ministerial, iban subiendo, aumentando, ¿no? Y cuando estaba en ese proceso de que yo veía el respaldo de la mano de Dios, tuve un quebranto, ¿sí? Y como a veces como se solía decir, ¿no? Los problemas no vienen solos, parece que se ponen de acuerdo los problemas para juntarse. Yo tuve un quebranto y entre las cosas que me vinieron en aquella época, que fueron fuertes, me robaron el carro, por ejemplo, ¿sí?
Un domingo me roban un carro que yo tenía y días más tarde se enferma mi madre, que un mes posterior terminó muriendo. De un primer síntoma pasaron 30 días y mi madre falleció. Y días antes me habían robado el carro y alguna otra situación, no recuerdo cuál, había pasado en mi vida, ¿no? Y unos misioneros cubanos que conocí en aquella época, nos habíamos visto días antes, ¿no? Y me dicen, ¿y desde cuándo tú estás hecho cargo de la iglesia? Digo, sí, mi pastor tuvo la disposición de Dios de que me consagre en tal fecha, quizás un año y medio atrás, y me hizo cargo de la congregación. Y no, y dando gracias a Dios, todo va bien, todo va bien, todo va bien, hasta que pasó esto, ¿sí? Y nos volvemos a ver con estos misioneros días más tarde de lo que había fallecido mi madre y de lo que me habían robado el carro y de alguna situación adicional que vino. Me dice, ¿y cómo te va? ¿No? Y claro, ya mi cara ya no era la misma, ¿no? De 2 meses atrás o algo más, en que todo iba viento en popa y 3 meses después había tenido que enfrentar un poco de situaciones. Y ellos me decían así, ¿sí? Como buenos cubanitos. ¿Sí? ¿Y quién te dijo que era fácil, chico? Le digo, amén. Así es. Hay cosas que vienen y alteran nuestras vidas, pero lo importante es que la paz de Dios tome control de nuestras vidas. Amén. Colosenses capítulo 3, vamos a hacer la lectura de la palabra de Dios del versículo 5 al versículo 15. Colosenses capítulo 3, versículos del 5 al 15. Dice así, hago yo la lectura, le pido por favor que usted siga con atención y con la debida reverencia a la palabra de Dios. ¿Tenemos todos amén? Dice así, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, ni circunciso ni incircunciso, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Amén. Bueno, este proceso, esta recomendación que hacía Pablo a los colosenses, contiene algunos aspectos que yo quiero destacar, ¿sí? Allá en el versículo 15, el último que acabamos de leer, termina diciendo, ¿sí?, dos cositas: que la paz de Dios, o que la pretensión de Dios, es que su paz gobierne, o sea, tome control de nuestras vidas, y que seamos agradecidos. Ese viene a ser como el corolario, ese viene a ser como la conclusión o como el resultado final de lo que mencionamos antes, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál debe ser nuestro estilo de vida? Y si no lo es, pues adquirir ese estilo de vida, porque no sabemos a qué momento vamos a ser alterados en nuestra paz, no sabemos en qué momento van a arreciar los problemas, las dificultades, las adversidades de nuestra vida, y si nos coge desprevenido, eso es terrible. Entonces, ¿qué debo hacer para estar prevenido, para estar advertido? Adquirir un estilo de vida. Y el primer aspecto que menciona ahí la palabra de Dios es hacer desaparecer el pecado. Hacer desaparecer el pecado. Así lo dice: haced morir pues en vosotros el pecado. Y menciona algunos, no son solo esos los que hay que hacer morir, sino son un ejemplo de lo que necesitamos hacer morir en nuestra vida, ¿no? Entonces, hacer desaparecer el pecado. Y nótese algo, ¿sí? A veces yo digo, podemos estar equivocados de buena fe, ¿no?
El pecado no es algo que Dios quita de nuestras vidas. Lo que Dios hizo es pagar el precio de nuestro pecado a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Pero Él no nos quita el pecado. A nosotros nos corresponde quitar el pecado. Por eso dice, haced morir. Entonces, a nosotros nos corresponde. Si usted está orando, ¿sí? Y dice, Dios mío, yo tengo este pecado reiterado, yo tengo esta actitud, es que esto ya es parte de mi vida, yo no puedo sacar, porque soy mal genio, soy mal hablado, soy grotesco, soy fornicario, soy adúltero, soy chismosa, soy, qué sé yo, cualquier pecado que haya en nuestras vidas, ¿no es cierto? Y uno dice, Dios mío, arranca de mí el pecado. ¿Sabe cuándo va a salir ese pecado de su vida? Nunca, nunca. Porque el pecado no se saca orando, el pecado se saca actuando, tomando medidas que nosotros mismos debemos adquirirlas, ¿sí? Que le podemos pedir a Dios y decirle, Dios mío, ayúdame y muéstrame qué debo hacer para superar estas cosas. Eso sí, ahí sí Dios nos va a ayudar, ¿sí? Pero pensar que por mi oración va a salir el pecado, no va a salir el pecado. Entonces no pequemos de falsos espirituales, digo de buena fe, pensando que yo oro y no pasa nada. Algún rato una persona me decía a mí así, dice, pastor, es que yo no puedo superar esta situación. Le digo, ¿por qué? Dice, porque yo he orado y no puedo superar. Le digo, amén. Sí, está bien que ore, pero para superar el pecado hay que orar y actuar, ¿no es cierto? Entonces, pensemos en cualquier pecado que nosotros tengamos, pensemos o que hayamos tenido, quizás así sea. Entonces, me aprovechaba de la gente, ¿ya? Yo era el vivo y el resto eran los tontos, yo me aprovechaba de la gente. Y eso se volvió un hábito en mi vida. Estoy dando un ejemplo, ¿no? Entonces eso se volvió un hábito en mi vida. Y ya las cosas se daban, vea, de manera intrínseca. O sea, yo ni siquiera tenía que hacer un esfuerzo, sino que simplemente me aprovechaba de cualquier situación. Siempre buscaba mi beneficio sin considerar el perjuicio que podía causar. Entonces yo oro y le digo, Dios mío, ayúdame, yo no quiero ser injusto, yo no quiero ser abusivo, yo quiero reflejar tu presencia en mi vida. Entonces, perfecto, ¿sí? Dios dice, qué bueno que tengas esa intención, y Dios conoce no solo nuestras palabras, sino las intenciones de nuestro corazón. Pero si yo no pongo acción para sacar el pecado de mi vida, ¿sí? Y decir, no, ya no voy a aprovecharme, voy a tratar de ser justo. Si veo que aquí yo voy a sacar un provecho indebido, entonces no me meto simplemente, ¿sí? Entonces estoy poniendo acción a mi oración con el propósito de hacer morir el pecado o desaparecer el pecado de mi vida. ¿Sí? Si yo soy un fornicario, ¿no es cierto? Y veo con malicia a las mujeres para ver si que logro mis cometidos pecaminosos con esas personas. Entonces lo que yo tengo que hacer es comenzar a mirar de manera diferente, comenzar a evitar comportamientos míos diferentes. Yo tengo que evitar en donde sé que puedo fallar fácilmente, porque tengo que ponerle acción a mi pecado. Entonces, lo primero que nos pide aquí para nosotros poder, en un momento determinado, en que la adversidad nos visite y yo pueda, y mi paz se vea alterada, pero yo pueda permitir que la paz de Dios gobierne mi vida, lo primero que tengo que hacer es hacer desaparecer el pecado. Amén. Porque yo no puedo vivir en pecado deliberado y pensar que cuando tengo una adversidad, decirle, Dios mío, dame de tu paz y dame la salida. Dios va a decir, ¿cómo así? ¿Yo qué tengo que ver contigo? ¿Ah? Si tú vives en pecado. No, pero yo soy tu hijo. Sí, pero también eso enciende la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, que también dice aquí. Amén. Porque eso dice, ¿no? O sea, yo no puedo hacer una doctrina de un versículo. Porque mi pecado, como el segundo punto que vamos a ver, mi pecado enciende la ira de Dios sobre mí, sobre hijo, pero hijo desobediente. Amén. Primer aspecto. El segundo aspecto dice, por favor, deja el mal genio y sus manifestaciones. Deja el mal genio y sus manifestaciones. Versículo 8 dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca.
Entonces hay que dejar el mal genio y su expresión, su manifestación, el fruto del mal genio, ¿no es cierto? Una vez más, ¿sí? No es que Dios mío, yo soy mal genio, cámbiame. No, a nosotros nos corresponde dejar el mal genio, porque dice, deja también estas cosas. Entonces, a mí me corresponde dejar el mal genio, la ira, las palabras deshonestas, esas reacciones instintivas, abruptas que muchas veces podemos tener, ¿no es cierto? A veces no son palabras, a veces son gestos, lanzar cosas, pegar puertazos, fruncirme. Dice, oye, eso tienes que dejar. Yo le estoy pidiendo a Dios que me cambie. No te va a cambiar nunca, porque eso uno tiene que dejar. ¿Y cómo dejo yo, por ejemplo, el mal genio y sus manifestaciones? Primero reconociendo que eso está en mi vida. ¿Sí? Hay personas que pueden tener 50 años en el Evangelio y que siguen siendo esos mal genios, esos groseros, esas groseras, atrevidas, personas que hieren con sus actitudes, con sus palabras. Y dice que vienen orando 50 años pidiéndole a Dios que les cambie. Entonces Dios dice, oye, no has leído bien la Biblia. La Biblia dice que tú tienes que dejar eso. Y para que dejes eso, primero tienes que reconocer que tienes esa condición. Porque si no reconoces, no, yo mal genio, yo soy mal genio. ¿Quién te ha dicho que yo soy mal genio? El pastor se debe haber dicho que yo soy mal genio. No, se te nota que eres una belleza. Se te nota que eres un encanto. Eres la ternura en 2 pies. ¿Sí? Y no es así, ¿no? Entonces, uno tiene que reconocer. Porque el primer paso es el reconocimiento. El segundo paso es el arrepentimiento y el tercer paso es el cambio. Entonces, en ese proceso de mi reconocimiento, de mi arrepentimiento y de mi deseo de cambiar, le sumo la oración. Y le digo, Dios mío, ayúdame. Tú ves que estoy haciendo mi mejor parte. Estoy haciendo mi mejor esfuerzo por cambiar el mal genio. ¿Sabe que el mal genio nos desmerece? Nosotros podemos ser generosos, podemos ser buenas gentes, podemos ser muy trabajadores, podemos tener muchos atributos, muchas cualidades que destaquen en nuestra vida, ¿sí? En todo ámbito, ¿no? Ya le digo, en el laboral, en el familiar, en lo que usted quiera, ¿sí? Pero si una persona es fruncida, es mal genia, es prepotente, es altiva, desmerece todo. Primero porque nadie se va a dar cuenta de todos los atributos y cualidades que usted tenga, ¿sí? Si es que es una persona brava, si es que es una persona que cuando reacciona lo hace de manera incorrecta. Porque todos somos provocados a ira, ¿no? O sea, no creerá que el pastor vive en una cápsula. Sí, claro, el pastor es buena gente, el pastor es tranquilo, el pastor no procede mal, porque él pasa en la oficina recibiendo el dolor ajeno. Y como ya aprendió a manejarlo, feliz. No, Señor, pues no es así. Porque yo también soy ciudadano de este mundo pecaminoso. No, mi ciudadanía no está aquí, está en el cielo, pero aquí vivo y soy provocado a ira, ¿sí? Pero ¿qué es lo que he aprendido? Porque yo también tenía una escuela que no era nada favorable, una escuela de vida, principalmente en cuanto a la ira. Yo vengo de una escuela de vida de que no te dejes de nadie, que la mejor defensa es el ataque y que si te dan uno, devuelve 2 o el que pega primero pega 2 veces, ¿no? Entonces, superar o tener control sobre esa escuela de vida amerita una decisión mía de dejar esa actitud. ¿Sí? Hay personas que se condenan con sus propias palabras y dicen, yo soy así, ¿qué quieres? Ya, yo soy así. Bueno, pues, si los fiazos son así, entonces los fiazos irán para el infierno. Yo soy así, ¿cómo quieres que cambie? Ya le he pedido a Dios y no me para bola. Entonces, ¿cuál es el resultado de esas cosas? Te vas al infierno. Y estás menospreciando la salvación que Cristo Jesús te ha dado. Porque cuando Dios te dio la salvación, también te dio un camino a seguir. Porque la voluntad de Dios es que todos seamos salvos y vengamos al conocimiento de su verdad. ¿Sí? Entonces Dios no quiere, ya, yo te salvo y mañana te mato para que seas salvo. Reconociste tus pecados, aceptaste a Cristo Jesús, sabes que del beneficio de la muerte sacrificial de Cristo Jesús, ya, pero como no quieres entrar en el conocimiento de la verdad, como no quieres entrar en el proceso de perfeccionamiento, entonces ya, salvo y muere. Y no es así, pues no.
Dios quiere que seamos salvos, o sea, que entendamos lo que tenemos que hacer para un día estar en su presencia y por la eternidad. Pero entre que aceptamos eso y llega el día inicial de nuestra eternidad, hay un proceso en que debemos ser cambiados, transformados, mejorados, que vamos pareciéndonos a Cristo Jesús en su accionar. Y si no, ¿para qué cree que el Hijo de Dios, que siendo Dios y estando a la diestra del Padre, se despojó de ese lugar para venir a hacerse hombre? Para mostrarnos cómo hay que actuar, pues. Entonces uno tiene que preguntarse, frente a esta situación, ¿cómo actuaría Dios? ¿Sí? Para tratar de yo hacer lo mismo y poder parecerme. ¿Aló? Y tercer aspecto, ¿sí? Dice, no mentir. Oiga, esta es una de las plagas que están arraigadas en el ser humano, ¿no? La mentira, ¿sí? Y dice, no mintáis los unos a los otros, dice la palabra en lo que acabamos de leer. No mintáis los unos a los otros. Yo me permití un poquito desglosar este pedido, ¿sí? De no mentir, porque la mentira no es solo ocultar la verdad, ¿no es cierto? Que digamos sería el concepto general, sino también tergiversar la verdad. O también es decir, medias verdades. O también es inventar una narrativa diferente a la realidad, ¿sí? Y obviamente Dios no va a respaldar la mentira. Dios nunca, nunca va a respaldar la mentira, porque el padre de la mentira es Satanás. Tan es mentiroso que cuando habla, de suyo habla. O sea, el diablo no sabe hacer otra cosa que mentir, pero él disfraza la mentira como una verdad, ¿sí? Él la tergiversa, él la dice a medias, ¿sí? Pero eso es del diablo. Entonces, vea, ni aún las mentiritas piadosas se valen. Esas que nos libran del problema de ahorita. Es que fue solo eso. El problema de las mentiritas piadosas es que fácilmente se vuelven una constante en nuestras vidas. Y si somos capaces de mandar una pequeña mentirita, con el pasar del tiempo, cuando necesitemos una gran mentira que nos libre, que nos salve del problema, ¿sí? No vamos a tener empacho en hacerlo, porque ya nos hemos adiestrado con un sinnúmero de pequeñas mentiritas. Ya le digo que la mentira es esto, ¿no? Es ocultar la verdad o tergiversarla o contarla a medias o generar una narrativa diferente a la realidad, pero que puede terminar siendo inclusive muy convincente. Entonces, si nosotros hacemos desaparecer el pecado en nuestra vida, si nosotros quitamos, a nosotros nos corresponde quitar la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas, ¿no es cierto? Si nosotros quitamos el mal genio y sus manifestaciones, y si nosotros no mentimos, y eso es una constante en nuestras vidas, o sea, todo eso tenemos que sacar, ¿sí? Vienen problemas, se altera nuestra paz, pero como tenemos ese tipo de conducta de vida, la paz de Dios viene a gobernar nuestras vidas. Amén. ¿Sabe cómo le llamé a esta prédica? A esta prédica le llamé, retira lo que estorba y abre espacio para lo que conviene. Retira lo que estorba y abre espacio para lo que conviene. Eso es lo que hay que hacer en nuestra vida. ¿Qué debemos retirar? Hacer desaparecer el pecado. El pecado no nos conviene para nada. Retiro, ¿sí? Tengo que retirar el mal genio y sus manifestaciones, sus expresiones tan vergonzosas para un hijo, para una hija de Dios, aparte, ¿sí? Y también tengo que hacer de lado y quitar la mentira. Una vez que dejamos el espacio de estas cosas que venían controlando nuestras vidas y que en medio de las aflicciones se volvían una carga adicional en nuestras vidas, entonces queda el espacio abierto. ¿Para qué? Vea cómo es de preciosa la palabra de Dios, ¿sí? Si yo quito el pecado, yo puedo vestirme de santidad, que es lo que propone también la palabra de Dios, ¿no es cierto? Dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos, amados y de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Entonces, si yo quito el pecado, puedo vestirme de santidad, ¿sí? Si yo quito el mal genio, la ira, el enojo y todas esas cosas que tenemos, una cosa es estar tristes y preocupados, ¿sí? Y otra cosa es estar mal genios. Entonces, con esto no quiero que nos juzguemos unos a otros, y menos en casa, cuando de pronto alguien dice, el pastor predicó, el domingo nomás predicó el pastor, de que hay que quitar el mal genio, y ahí estás. No, estoy preocupado, y preocupado sí puedo estar, pues. Que no necesariamente estoy mal genio, no. Ahora que si me insistes y me estás restregando en la cara
lo que el pastor predicó el domingo, ahí sí me puedo poner mal genio. Así que ayúdame en vez de criticarme. Ahí les di. ¿Sí? Entonces, una cosa es estar preocupado, una cosa es estar triste. Levante la mano el que no está expuesto a este tipo de cosas, ¿no es cierto? Y otra es estar mal genio y dar lugar a esa ira, porque inclusive la palabra de Dios nos permite, si es que cabe el término, allí en Efesios 4:30, ¿no? Dice, airaos, pero no pequéis. Entonces, ¿qué está diciendo airaos? Está diciendo, sí puedes tener iras, porque somos provocados, pero no peques. O sea, no des rienda suelta a tu ira. Airaos, pero no pequéis. Y dice, ve, trata de controlar rápidamente tu ira, ¿sí? O de no darle lugar a tu ira, para que el sol no se ponga sobre tu enojo y el diablo no se aproveche de eso. ¿Sí? Estoy parafraseando lo que dice Efesios 4:30 y creo que hasta el 32. Bueno, entonces retira lo que estorba y abre espacio para lo que conviene. Retiramos el pecado y damos espacio a la santidad. Retiramos el mal genio y damos espacio al amor, a la amabilidad, al perdón, ¿sí? Y claro, ¿cuál va a ser retiramos la mentira y damos espacio a la verdad, ¿sí? ¿Cuál va a ser el resultado? Pues el resultado es obvio y evidente, ¿sí? Que la paz de Dios va a gobernar nuestras vidas. Y cuando uno tiene la paz de Dios, ¿sí? No la humana, porque la humana se altera fácilmente. Cuando uno experimenta la paz de Dios, entonces uno va a tener primero tranquilidad. No va a ser precipitado, no vamos a tomar decisiones locas, ¿sí? Sino que vamos a tener primero esa confianza de que Dios nos va a sacar, Dios nos va a ayudar. Porque Dios es Dios, porque Dios es bueno. Dios quiere que nosotros hagamos nuestra parte para Él hacer la suya. Dios manda retirar la piedra del sepulcro para resucitarle a Lázaro. Si no retira la piedra, ¿para qué le resucito si vas a tropezar en la misma piedra? Entonces Dios quiere que nosotros hagamos nuestra parte para Él hacer la suya. Y cuando nosotros adquirimos un estilo de vida como el que se propone ahora, ¿no es cierto? Hacer desaparecer el pecado, quitar el mal genio y sus manifestaciones y no mentir. Entonces, cuando venga la adversidad, ¿qué es lo que va a pasar? Que ahí sí yo le puedo decir a Dios, Dios mío, ayúdame, dame lucidez, estoy impaciente, no puedo dormir, me preocupa tanto. Dios va a venir con su paz, ¿sí? Y va a controlar nuestras vidas. Dios nos va a revelar sus promesas o nos va a recordar sus promesas, ¿sí? Y nos va a dar el camino a salir. Que esto va a ser un proceso, que esto tomará unos días, todo puede ser, pero eso es lo que va a suceder, ¿sí? Lo que no va a suceder es que si nosotros vivimos en pecado, si somos mentirosos y eso nos genera mal genio, y cuando venga una adversidad, Dios mío, solucióname, decir, ¿cómo? Si tú no me has permitido que cambie tu vida, ¿por qué quieres que hoy cambie tu situación? Porque primero Dios va a cambiar nuestras vidas para luego cambiar nuestras situaciones, ¿sí? Porque el bienestar, la paz, la tranquilidad, el gozo, la bendición, la sanidad, la restauración, son consecuencias de un estilo de vida. ¿De cuál estilo de vida? De la vida cristiana. ¿Cuál vida cristiana? Porque hay muchas denominaciones que se dicen cristiana. La vida cristiana que propone su palabra. Y concluyo con esto. No solo que la paz de Dios va a gobernar nuestras vidas, es decir, vamos a tener esta tranquilidad, vamos a tener esta lucidez, vamos a tener esta confianza que nos genera la presencia de Dios en nuestras vidas, sino que también nos pide, y qué bueno que esta palabra Dios puso en mi corazón previo a una semana de gratitud. ¿Por qué? Porque dice que nosotros debemos ser agradecidos con Dios. Dice, y seamos agradecidos. Así termina el versículo 15, que fue el último de nuestra porción oficial. Y sed agradecidos. ¿Agradecidos de qué? Vea, agradecidos de lo recibido, porque nos ha permitido ser sostenidos y sustentados. Porque pueden estar muchas cosas mal en nuestra vida, pero lo esencial lo hemos recibido. Tanto es así que aquí estamos. Que aquí estamos. ¿Sí? Ser agradecidos por lo vivido, por las cosas buenas, obviamente, que nos traen experiencias bonitas, que van a generar recuerdos, que nos motiven, como también por las adversidades y las dificultades, porque esas
con seguridad, si somos hijos de Dios, todas las adversidades, las tristezas, las angustias y los sobresaltos que hemos vivido, porque nos toca vivir, nos van a dejar un aprendizaje y nos van a hacer madurar como hijos de Dios. ¿Sí? Tenemos también que ser agradecidos, no solo por lo que tenemos, sino por lo que nos falta. Pero pastor, ¿sabe por qué hay que ser agradecidos por lo que nos falta? Porque mientras algo nos falte en la vida, eso nos va a tener pegados a Dios y dependientes de Dios. Que Dios nos guarde de que un día nosotros sintamos de que no me hace falta nada. Porque cuando no falta nada, le desechamos a Dios y nos olvidamos de sus bondades. Entonces hay que ser agradecidos por lo que nos falta, porque eso nos mantiene sujetos y en dependencia de Dios. Y aunque no lo crea, también hay que ser agradecido por lo malo, no por el pecado, sino por lo malo que puede pasar en nuestras vidas, porque cuando tenemos un corazón íntegro, ¿sí?, tenemos la capacidad de reconocer lo malo para corregir, para enmendar, para reenfocarnos, para volvernos a lo correcto. Amén. Yo suelo hacerme esta pregunta o ponerme este parámetro y me voy a permitir sugerirle a usted, ¿sí? Por ejemplo, es algo que en nuestra oración, digo nuestra oración congregacional de los viernes, es algo que es parte permanente de nuestra oración, ¿sí? Tácitamente está dicho, pero específicamente es esto. ¿Cuántas personas a lo largo de cada semana de vida, yo tomo este parámetro, 7 días, ¿no es cierto? ¿Cuántas personas a lo largo de cada semana de vida se habrán dado cuenta que yo soy cristiano? Entonces esa es una invitación permanente en mi vida a tratar de reflejar a Cristo, ¿no es cierto? Con mi actitud, con mis palabras, con mi honradez, con mi transparencia, con mi santidad, con mi pacificidad. Es decir, yo tengo que ser una persona pacífica y portador de paz, además, ¿no es cierto? No ser el que mete leña al fuego, lanza gasolina a la explosión, no. Más bien tengo que ser una persona divinamente ecuánime. Es decir, que Dios nos dé esa sabiduría. ¿Cuántas personas se darán cuenta? En nuestro trabajo hay personas que se relacionan con muchas otras, en mis negocios, ¿no? Y que se den cuenta, sin que yo les diga, yo soy cristiano, asisto a la iglesia. No, simplemente que digan, oiga, usted es diferente, ¿no? Y que uno diga, para la gloria de Dios. ¿Perdón qué dijo? Sí, que si algo soy, es por la misericordia de mi Señor Jesucristo. ¿Y usted qué es? Ahí recién le digo, soy cristiano. Pero ese yo soy cristiano es un corroborar de lo que mi presencia, mi imagen y mi comportamiento refleja que lo soy. Que Dios bendiga poderosamente nuestras vidas en Cristo Jesús. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra, dice: Amén.